El Gabinete del Solar. Así comienza ¿Quién tiene la razón? Con Patricia del Río. Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a ¿Quién tiene la razón? Nosotros listos para analizar los últimos hechos que cierran esta semana llena de eventos francamente desafortunados. Hemos tenido una semana de noticias insólitas, noticias que nos generan a todos muchísima cólera, muchísima frustración. Desde no poder concretar mínimamente un proceso de selección de los miembros del jurado de la Junta Nacional de Justicias, hasta tener personas como un sicario que escapa de la cárcel al cual le abren las puertas de la cárcel a pesar de que estaba cumpliendo 25 años de condena efectiva por un delito nada menos que de asesinato. Hemos tenido problemas con los cadáveres de 2 soldados, los cuerpos de 2 soldados muertos en el Braem, a quienes le mandan los cuerpos equivocados a la familia. Una sensación de que tenemos un Estado indolente y absoluta y completamente ineficiente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos hacer para resolverlo? La verdad que a veces uno tiene ganas de tirar la toalla, pero no, hay que seguir trabajando. Y la reforma de justicia es importante y el cambio del Consejo Nacional de la Magistratura por una nueva institución era fundamental, pero no sabemos si se ha hecho de la manera más apropiada. De eso vamos a conversar a continuación con nuestros invitados, pero primero es importante que escuchemos lo que dijo el ministro Salvador del Solar al respecto. El gobierno del presidente Martín Vizcarra es un gobierno decidido a no dejar las cosas como están. Entre los aspectos que se están luchando por cambiar y estamos teniendo tropiezos que sin embargo no deben desanimarnos, están los tropiezos por renovar la justicia de nuestro país. Somos un país combatiendo día a día la batalla contra la corrupción. Lo digital es una herramienta hacia la transparencia, una herramienta con la que tenemos que seguir trabajando para arrinconar y desaparecer la corrupción de nuestro país. Tenemos que no solamente transformar la formación, la selección o remoción de jueces y fiscales. La justicia, como otros ámbitos de la realidad, debe ser transformada porque ahora vivimos en un entorno dominado por lo digital y debemos descubrir ese, entre comillas, lenguaje para que sea más transparente, más pronta. La democracia también está amenazada por el entorno digital. La democracia también tiene que reinventarse con lo digital. Vivimos en un mundo donde es cada vez más difícil separar lo verdadero de lo falso, donde es más difícil saber si la noticia que uno acaba de recibir y probablemente compartir es verdadera. Bueno, el premier Salvador del Solar dando cuenta de que sí, efectivamente los cambios son difíciles y efectivamente hoy día abarcan muchos aspectos que antes no, pero el reto es grande, la respuesta tiene que ser igualmente grande. Hoy día tenemos a 2 invitados abogados que nos van a ayudar a comprender el fondo del asunto. Está con nosotros la abogada Romy Chan. ¿Cómo estás, Romy? Gracias por acompañarnos. Y también el abogado Ernesto de la Jara. Gracias por estar. Los 2 penalistas, ¿no? Yo soy experto en temas de justicia. De justicia. No y Romy es experta en temas penales. Bueno, ya se produjo la primera renuncia, que es la del presidente de la comisión que evaluó de alguna manera la manera como se iban a escoger a los miembros de la Junta Nacional de Justicia y que obviamente le daba los insumos a los representantes que han hecho un papelón, que eran los encargados de elegir los candidatos, de cuáles debían ser los requisitos de las personas que postulaban. Después de la renuncia del único candidato que pasó la prueba, quedó clarísimo que todo salió mal. Ernesto, tú has sido muy crítico con el proceso. Me gustaría que hicieras una suerte de resumen de para ti cuáles son los puntos que han fallado más en esta reforma de cambiar el Consejo Nacional de la Magistratura por este nuevo organismo que no logramos conformar. Ya. Bueno, primero partir del hecho que había que cambiar de todas maneras el Consejo Nacional de la Magistratura y que todavía creo que se puede hacer un buen nombramiento de la Junta Nacional de Justicia. Eso no está en discusión, claro, porque hay gente que decía, nos podíamos haber quedado como estábamos. De ninguna manera. No, ok, pero eso descartado, perfecto. Todos los hermanitos, todos tenían que salir de todas maneras. Ahora, yo lo que pasa es que creo que la comisión especial está haciendo muy mal su trabajo. Y acá no importa que haya renunciado el secretario, que tenía que renunciar, por supuesto. Pero ellos lo nombraron, ellos tenían que supervisar su trabajo. Ahora se ha dicho que el patrón había mentido.
eso no tiene ninguna importancia. La importancia es qué está haciendo bien la comisión especial, que recordemos, está integrada por las más altas autoridades del país. Y es el colmo que no puedan hacer bien un proceso que es tan importante para el país. ¿Qué está mal, por ejemplo? Yo diría, en primer lugar, ellos debieron tener un régimen que regular el concurso público adecuado y no lo hicieron. Para comenzar, ellos fueron, por ejemplo, la comisión especial, si bien la ley orgánica pone un examen de conocimientos que sea filtro, ellos debieron plantear, por ejemplo, la posibilidad de modificar eso, que haya un examen, pero que no sea de conocimientos y que no sea cancelatorio o filtro. Y que no sea opción múltiple, Neivia. Por Dios, eso ya no tomamos ni en los colegios. Bueno, ese es lo segundo. Ellos regulan cómo debe ser el examen en su reglamento y en las bases que la propia comisión aprueba. Ellos agarran y hacen un examen todista que debe abarcar constitucional, penal, civil, administrativo a sancionador, sistema de justicia. Ellos ponen así expresamente cómo debe ser el examen. Eso, por ejemplo, debe modificarse totalmente, ¿no? Esa es una cosa. En segundo lugar, por ejemplo, la comisión especial también establece los pesos, que son un absurdo, porque la trayectoria personal y profesional, que de acuerdo a la Constitución es no menor de 25 años, a esa evaluación ellos le ponen un peso de 30%, igual que el examen, y menos que la entrevista personal, que como hemos podido ver, es una entrevista bastante subjetiva y que puede ser manejada como uno quiere, ¿no? O sea, hay un error de diseño gravísimo, pero que se puede resolver porque no está en esos detalles no están en lo que se aprobó para estar en la Constitución, en el cambio que se hizo por referéndum. Por lo tanto, tranquilamente, son detalles que se pueden ir ajustando. Claro, lamentablemente ya no sé, lo de la Constitución no lo podemos tocar. Ya está ahí, eso ya referéndum, está. Todo. Por ejemplo, cuando he visto a algunos expertos decir es hora que la Comisión Especial dé un paso al costado, no pueden dar porque está en la Constitución. Y además la Constitución dice que tienen que ser ellos, no otros. O sea, tendrían que dar un paso al costado de sus puestos, lo cual ya sería un desastre además. Sí, ¿no? Patricia, se puede modificar la ley orgánica, el reglamento y el estatuto. La primera es el Congreso y las otras dos son la propia comisión, que ha aprobado una serie de, como he puesto esta norma, hay muchísimos dispositivos totalmente absurdos, ¿no? Ahora, está claro que tampoco es sencillo, ¿no? Estas cosas siempre tienen su ensayo-error. Claro, en este caso han tenido error. O sea, demasiados errores, ni un acierto. Esa es, yo creo que la parte más compleja. Romeo, me gustaría que nos ayudaras a analizar, porque claro, el que termina renunciando es el único al que le puedes cortar la cabeza, porque efectivamente al resto de los miembros de la comisión no lo puedes sacar de ahí. Creo que es además gente muy honorable y muy capaz, pero que tiene que estar más en el detalle, ¿no es cierto? Y no dejar como si fuera una cosa más, cuando en realidad están fundando una manera nueva de elegir jueces y fiscales en nuestro país. Pero sale el señor García Chávarri por todos estos errores, pero cuando se dice el señor Patrón mintió, el señor Patrón tiene todos estos juicios o no juicios o investigaciones de las que probablemente lo pueden estar investigando y él no saber, porque eso pasa perfectamente posible en el Perú. Pero eso no lo sabe el presidente del Poder Judicial. O sea, el presidente del Poder Judicial le dicen yo soy inocente y nunca he tenido una condena y él no tiene cómo saber si eso es verdad. Te lo pregunto además porque a raíz de lo ocurrido con el caso del sicario de Nolasco, uno dice... O sea, ¿cómo puede ser que el INPE diga yo no sabía que el señor tenía una sentencia, el fiscal diga yo tampoco, el juez diga pero a mí nadie me dijo? O sea, ¿cómo puede haber alguien con una sentencia de 25 años que nadie sabe? ¿O cómo puede haber una persona como Patrón con toda esta carga encima y no sabe la gente más importante que maneja las instituciones más importantes? ¿Qué pasa con esa información en nuestro país, Romy? Yo creo que definitivamente es un tema de coordinación. Y no solamente de coordinación, sino además que a veces la costumbre pesa más que el cambio. Entonces, aquí lo que se ha estado haciendo realmente es operar por costumbre. O sea, por inercia. Cambias todo, pero sigues operando igual. Así es. Y por eso es que no se han recabado los elementos que podrían no solamente notar un tema de solvencia moral, que es uno de los requisitos que pide la norma, sino además también ya un tema de licitud o no penal, ¿no? ¿Y por qué digo yo costumbre? Porque recordemos que esto que nos ha pasado con el examen que se ha tomado, independientemente de que esté bien, esté mal hecho, de que se hayan incluido materias que no tenían por incluirse, independientemente de eso,
Esto ya nos ha pasado antes. Por ejemplo, cuando se eligieron a los vocales supremos, estamos hablando de jueces supremos, también se hizo un examen hace algunos años que aprobaron muy pocos y que incluso además llamaba la atención que habían vocales supremos provisionales que no aprobaron el examen y que se mantuvieron en el puesto como provisionales. Entonces, esto es repetitivo, no es nuevo, lamentablemente en nuestro país, ¿no? Y responde, como lo decía el doctor de la Jara, a un problema pues de no detalle, de no evaluación, de no utilizar criterio. En realidad hay una sensación de que por más lucha contra la corrupción que hagamos, por más trabajo que se haga, los fiscales yendo a Brasil, viniendo, trayendo folios, al final todo parece caer en manos de una burocracia indolente, ¿no? Porque eso es parecer lo que todo termina en un pozo de burocracia indolente, donde a alguien le piden que chequee, mira, seguro un archivo a medias y se queda tan tranquilo y no pregunta más. ¿Y cómo vamos a renovar un sistema de justicia? Porque si alguien cree que el tema de la Junta Nacional de Justicia va a resolver todos nuestros problemas, estamos totalmente... Esto es un detalle de este tamaño. Pero ¿con qué esperanza vamos a asumir retos más grandes si el primero escalón, lo hacemos tan mal? No, y además, veamos, ¿no? 180 días que han dado de plazo. Yo me pregunto, ¿quién va ahora, con todo lo que ha pasado, realmente participar en el concurso nuevamente? Así es. La verdad lo veo difícil. Ahora, lo siento, pero yo, creo que por un lado hay que, claro, renovarles la confianza porque no queda otra. Sí, claro. No queda además, otra porque creo que son personas bien intencionadas, ¿no? Pero a la vez sí implica que hay que fiscalizarlos y mirarlos muy de cerca. Porque yo creo que nadie ha desmentido al doctor Patrón cuando él dice, yo puse en conocimiento que tenía este proceso penal. ¿Verdad? Entonces, por lo menos se le debió hacer preguntas en la entrevista sobre eso. Y sin embargo no se le hizo ninguna pregunta. Mientras que a Víctor Cubas se le preguntó de todo. Ahí sí había el doctor Lecaros, había hecho una investigación profunda que llegaba hasta los contratos que tenía su hijo, lo cual me parece bien, no me parece mal. De repente me parece mal el tono que utilizó. Sí, claro. La forma. Porque el señor Cubas está postulando un puesto. Si no les gusta el candidato, no le gusta, pues. Pero él no estaba sentado en el banquillo de los acusados. Exactamente. No vas a hacer postular a la gente para humillarla. Y tal vez es eso, otra cosa que confundimos transparencia con espectacularidad. Claro. ¿Por qué la entrevista personal laboral de alguien tiene que ser transmitida en vivo y en directo a nivel nacional, por amor a Dios? O sea, pues yo sí creo que eso se tiene que grabar, yo sí creo que eso tiene que quedar, y yo creo que cualquiera, periodista, abogado, madre de familia, que quiere ver el video, lo puede pedir o se lo puede bajar de internet. Pero que tú sepas que en el momento que te están preguntando, todo el mundo está mirando, ahí no sé. Ahora, no sé, yo estoy de acuerdo que se transmita en vivo y en directo, porque, a ver, ¿quiénes han quedado mal ahí? ¿La comisión especial otra vez? Pero ese es un riesgo también. Pues. Pero es que yo creo que ahí la próxima vez la comisión especial se va a preparar mejor en hacer ese tipo de preguntas que realmente eran... Ay, Ernesto, pero tú te dirías... Eran una vergüenza. Yo no me siento a que venga un Cubas, o sea, que venga alguno con que me tiene... Claro, ninguna persona seria, honorable, realmente va a aceptar una posible exposición de ese nivel. Porque estás en una situación en la que no puedes decir, oye, ¿sabes qué? Sí. ¿No? Es que, por ejemplo, ahí se incumplió otra cosa que no se ha dado cuenta, no se ha dado cuenta la gente porque es muy técnico. Pero después de la entrevista sale simplemente una nota de prensa diciendo el único que ha pasado es el doctor Patrón y por lo tanto se le va a nombrar miembro de la Junta Nacional, como si ellos pudieran hacer lo que quisieran cuando hay una ley y un reglamento. ¿Qué debían hacer ellos? En primer lugar, publicar las 3 notas de los 3 y hacer un orden de méritos. ¿Dónde fallaron? Claro. Un orden de méritos, así lo dice la ley. Cubas tuvo 70 en la evaluación curricular, mientras que Patrón inicialmente no pasa la evaluación curricular. Pide una reconsideración y le aumentan un punto y pasa, ¿no es cierto? Y entonces de ahí tenían que ponerle la nota a la entrevista. Y una vez visto el orden de mérito, si ellos cambiaban el orden de méritos tenían que fundamentar por qué. Eso no está publicado. Por ejemplo, ¿cuánto le ha puesto a cada uno a la entrevista? O sea, no es una comisión especial. Es más importante que pasar en vivo y en directo en la entrevista. Porque refleja transparencia, por ejemplo, ¿no? Claro. Eso es más transparente que ver cómo puede ser hasta humillante en una entrevista para un pobre sujeto que entendemos que si no está preso no ha hecho nada malo en su vida, sino que simplemente quería postular a un puesto de trabajo. No, porque la verdad, entre esto
y la pregunta de cómo se hace un ceviche de pato. Sí, pues, Estamos al ahí, final, claro, lo mismo. la otra es, puede ser una frase un poco fea, es estúpida, pero esta es impertinente. Y para el caso no sirven para los fines que se necesita, que la pregunta no es buena y mala en sí misma, es buena y mala si es que cumple el requisito de encontrar cualidades de la persona que necesita. Ahí también se ha incurrido otra vez un nuevo error en el reglamento, en los estatutos aprobados por la Comisión. La Comisión considera que se va a evaluar la trayectoria profesional y la calidad de la persona, la moral, no en la evaluación que haga de tus 25 años de vida, sino que en la entrevista personal. No, pues. Es absurdo, pero lo dice expresamente la norma. Sí. La norma que han aprobado. Entonces, en cambio, en la evaluación curricular, ¿qué evalúan? ¿Cuántos años estás inscrito en el colegio de abogados? Claro, una cosa ¿Cuántos absurda. títulos tienes, pero sin diferenciar universidades? Entonces, yo creo, por eso es que Errores hay que ya se señalaban que se habían cometido desde el Consejo Antes Nacional de de la convocar a un Magistratura. concurso. Exactamente. Claro, Yo recuerdo porque- que una de las grandes críticas eran las publicaciones. Ah. Que no tienes que tener tantas publicaciones, por ejemplo. No hay calidad, ¿no? No se fijan si son en revistas indexadas, si es en un periodo, en cualquier cosa. O sea, Él me dice, y finalmente es una publicaciones en publicación. derecho, tú puedes tener una que tiene una página, copy-paste de todo el Código Penal y otra página de conclusiones y ya está, es tu publicación. Tomando No, de en esas cuenta- hay montones. Claro, ¿no? tomando en cuenta que aquí las editoriales tampoco es que sean tan estrictas con el tema de la publicación. O sea, finalmente lo publican. Y finalmente publican. Claro, pero eso tiene que cambiar, por eso tiene que cambiar y no se puede convocar a un nuevo concurso si no hay antes un cambio de normas que permita que nueva gente también postule y todo. Me dan un segundito porque tenemos que hacer un anuncio y es que el pedido, perdón. El equipo, esa era la palabra, el equipo especial Lava Jato para el caso del alcalde Luis Castañeda Locio ha pedido impedimento de salida del país ante el Poder Judicial. Repetimos, la información nos viene de Ojo Público. El equipo especial para el caso Lava Jato ha solicitado el impedimento de salida del país para el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Locio. Sabemos que el señor Luis Castañeda Locio no ha asistido a las últimas diligencias que se le ha convocado. Él ha aducido problemas de salud, no tenemos por qué dudar de que así sea. Ya irá a dar sus declaraciones, pero está claro que cada vez se recibe más información, ¿no es cierto?, sobre estos temas y está claro que se están curando en salud. No quieren que nadie se les escape, ¿no? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si Poder Judicial accede, porque este es un pedido que hace Fiscalía y el señor Castañeda se queda aquí para dar cuenta de lo que ocurrió o no ocurrió durante su mandato como alcalde. Bueno, entonces, en perspectiva, señores, antes de pasar al siguiente tema que me interesa mucho que me ayuden a entender sobre el caso de la casación de Keiko Fujimori, ¿cuánto tiempo debería tomarse la comisión para volver a convocar a un examen con seriedad? Porque acá la rapidez parece haber sido enemiga de lo bueno, ¿no es cierto? Rápido no está bien. Rápido no es sinónimo de que está bien. Yo digo, en primer lugar tiene que haber un cambio de actitud de parte de ellos. O sea, no seguir echándole la culpa a otros, sino asumir que ellos han actuado mal. Una actitud más de Ya autocrítica, hubo un ¿no? mea culpa, ¿no? Ya recién en estos días hemos escuchado un poquito más de autocrítica. Los primeros días eran como nada, nosotros sí, nosotros no, pero me parece que ya ha habido declaraciones en ese sentido. Defendían el examen, ahora la culpa es que ha mentido, la culpa es del secretario. Entonces yo creo que deben hacer. En segundo lugar, yo en realidad ahí creo que siendo urgente, porque se está acumulando un montón de cosas en la Junta, y otra cosa que es importante, se le van agregando atribuciones. El Congreso le ha dado 2 atribuciones más a la Junta. Ahora la Junta tiene que nombrar al responsable del control disciplinario interno del Poder Judicial y al responsable del control disciplinario interno del Ministerio Público. 2 nuevas reformas las tiene que nombrar también la Junta. O sea, le sigue agregando atribuciones, pero sin embargo, por eso creo que tiene que estar bien hecho. Yo digo, lo primero que tiene que hacer es evaluar el marco legal en el sentido no por un legalismo, sino decir cuáles son las normas que las bases del concurso que debo modificar para no repetir los mismos errores y para poder convocar a nueva gente. Y eso lo tiene que hacer con una participación también un poco más grande de organizaciones, de expertos, porque también han sido muy cerrados, no han recibido ninguna opinión de las que se les ha dado todo. Entonces eso tiene que hacer, porque si vuelven a convocar a concurso con las mismas reglas, va a ser un desastre.
cada vez más en el ámbito laboral se evalúa a las personas en función de la acción y no del conocimiento, porque en la época de Google lo que no lo sabe lo googlea, se acabó la historia. O sea, así de sencillo. Hoy encuentras los códigos penales, civiles, todos colgados en el internet, encima con buscador para que te diga exactamente dónde está la palabra que necesitas del artículo que necesitas. Hemos conversado en varias ocasiones sobre ¿qué tal análisis de casos? ¿Qué tal ver cuál es el razonamiento de una persona para suspender, para ratificar a un fiscal, para elegir? Lo que pasa, Patricia, puede ser largo, pero no puede ser imposible, ¿no? Realmente la verdad yo estoy preocupadísima por el tema, porque yo creo que hay ya una imposibilidad material desde el principio. O sea, 180 días, porque ojo, en 180 días lo que se está planteando es que como la norma dice que hay que hacer un examen, no se ha definido si va a ser objetivo, va a ser para redactar, va a ser análisis de casos, no se sabe, pero alguien tiene que hacer ese examen. ¿Cuánto es el plazo que le vas a dar a la persona que haga el examen? La institución, las instituciones. ¿Cuánto va a ser el plazo que le vas a dar para poder compaginar las preguntas? Porque si tienes varias instituciones, que claro, por objetividad, por imparcialidad, se piden a varias instituciones, que es lo que pasó con el examen anterior, hay que luego hacer un match con esas preguntas para evitar repetir temas, para evitar preguntar cosas que son impertinentes. O sea, hay que hacer un control. ¿Quién lo va a hacer? Y por otro lado, claro, estamos todos claros en que preguntas objetivas, por favor, o sea, no estamos con niños de colegio ni aún así. Pero lo cierto es que si estamos hablando de casos, si estamos hablando de una evaluación para desarrollar, ¿quién la va a corregir y en cuánto tiempo? A menos que sean orales, ¿no? A menos que sean orales. Porque además son orales las evaluaciones que se hacen, ¿no es cierto? Cuando uno se le presenta a alguien el examen. Sí, es una fundamentación. Es una fundamentación. No sé, pues llamen a Carlos Noy, porque parece que es el único que sabe hacer cosas importantes, que ha logrado construir los Panamericanos en tiempo récord. Últimamente hacemos esa broma. Cada vez que se tiene que hacer algo, llamen a Carlos Noy. Bueno, y vamos a ver finalmente qué ocurre, pero debería haber salidas y debería haber salidas eficientes, ¿no? Pero hay que exigirle a la Comisión Especial que lo haga. Yo creo que convoque a más personas, porque va a ser imposible, si no, que lo hagan todos ellos. Que lo hagan todos. No hay forma. De acuerdo. Muy bien. Fracaso. Primero, entonces, comisión de elección 0. Fracaso 1, comisión 0. Vamos. El primer intento fue un fracaso total. Hay que tratar de mejorar ese punto. El próximo 5 de julio se ve el caso de casación de Keiko Fujimori. Aquí me gustaría, Romy, que ayudaras a las personas en su casa a explicarles qué es una casación, porque la gente cree que la van a someter a una especie como de juicio y van a decidir si es inocente o culpable de los delitos que se le acusan, que por cierto ni siquiera hay acusación todavía. ¿En qué situación está la señora Fujimori y qué cosa ve la sala el 5 de julio? A ver, respecto de ella ya hubo un primer pronunciamiento judicial, que fue el tema de la prisión preventiva. Este pronunciamiento, conforme lo dicen las normas, puede ser apelado. Todos tienen derecho a apelar, a que se revise ese pronunciamiento. Esto fue revisado en segunda instancia, que es la sala superior. Esta tercera, por así decirlo, que es la sala casación, coincidió con la primera sala, sí. Y el argumento fuerte fue: no es que la señora se vaya a escapar del país, no, sino que hay obstrucción a la justicia en un caso que estamos investigando. O sea, así es. Si la señora sale de la cárcel puede mover sus hilos y nos malogra la investigación. Ese era el criterio. Sí. Okay, ¿qué es lo que apela Keiko? Claro, y ahí viene el asunto, ¿no? En estricto la casación es una impugnación, pero no una apelación como la que vimos antes de primera a segunda instancia, sino lo que se está planteando es que las normas vinculadas a la prisión preventiva no fueron correctamente interpretadas. Toda casación es un tema formal. Es un tema de interpretación de la norma. De la norma, o sea, no ve el fondo del asunto. Ve el fondo, pero en la medida en que atienda a la interpretación que además se podría dar a varios otros casos. Por eso es que lo que hace la Corte Suprema en un primer momento es mirar si admite o trámite o no, porque se observa que el tema no es de interés casacional, o sea, no es de interés para la ciudadanía, para el resto de casos, simplemente no lo admite. Y cuando observa que si hay algo respecto a lo que se podría pronunciar en torno a la interpretación de la norma, ahí dice, ok, voy a entrar a mirar el fondo, qué es lo que va a pasar el 5 de julio. Ahora, la pregunta es, ¿esto podría tener efectos inmediatos en el caso de Keiko? Sí, porque si eventualmente se dice que la norma no se interpretó correctamente, correspondería es decir, liberación. Se le aplicó una preventiva que no le correspondía porque no encaja en la obstaculización, por ejemplo, o no está suficientemente sustentada, entonces, chao. ¿Eso sienta precedentes? Sí, porque además va a ser una forma de interpretarse otros casos también. Otros casos que son citables. Exacto, y que además ahora vienen sufriendo también un tema de prisión preventiva. Entiendo que los abogados no miran, es raro, porque su trabajo, los jueces tienen que mirar
eso de que solo ven el expediente a veces nos parece como extraño, como autista, pero es parte... Solo lo que disculpen existe por usar la palabra autista, no deberíamos utilizarla, pero es como que solo ven es eso y no ven el contexto, no ven la opinión pública. Sin embargo, no podemos negar que la situación ha cambiado. La situación en la que Keiko fue ingresada por prisión preventiva, ¿no es cierto?, por estos presuntos, porque son presuntos hasta que no se le prueben delitos de lavado de activos, no nos habíamos enterado de la cantidad de coimas, de lo que sí son cargos muy fuertes con respecto a otros funcionarios que no tienen prisión preventiva o que están siendo tratados de otra manera. ¿Eso evalúa? ¿La desproporción es evaluable? Es que no se puede comparar. Cuando uno analiza un caso, no podemos resolver en función a la comparación de otros casos. O sea, podría ser que en el otro caso sea injusto, pero lo cierto es que eso no es algo que corresponda a ser evaluado a nivel, menos aún, de la Corte Suprema, ¿no? Lo que sí es criticable, y algunos han objetado, es que hay un dato interesante. La Corte Suprema tiene previsto un plenario que va a realizarse ahora, a los 8 días, el 15 de julio, o el 10 de julio, o sea, muy cerca. Y lo que el 9, exactamente. Y ha dicho, el 5 me pronuncio por el caso de Keiko respecto a la prisión preventiva, y el 9 nos juntamos todos y ahí otra vez volvemos a mirar temas de interpretación. Y la verdad uno dice, ¿qué sentido tiene eso? Lo lógico hubiera sido que se juntaran todos en ese pleno, antes se fijaran las pautas, ¿no? Por supuesto, y en función a eso se resolviera el caso de la casación de Keiko. Sobre todo tratándose de un caso tan sensible en el que las decisiones que se tengan que tomar siempre van a generar polémica, pero que no generen suspicacia, que son dos cosas totalmente distintas. Tenemos unas declaraciones de la abogada Juliana Loza, la abogada de la señora Fujimori. Ha sido un gran alivio ya tener fecha de la audiencia, como tú bien lo mencionas, Tatiana, desde febrero de este año, en el cual está corriendo en trámite esta casación. Hemos esperado casi más de 4 meses. Si bien son pretensiones independientes, porque cada uno de los investigados ha interpuesto una casación de manera individual, el trámite está corriendo de manera conjunta. La información de la casación del incidente a nivel de Corte Superior llegó de manera conjunta a la Corte Suprema. Entonces, el mismo día 5 se van a escuchar las 4 intervenciones de las defensas. Así, lamentablemente, la Fiscalía no lo muestre, que respecto de Keiko Fujimori no existe elemento de convicción que la vincule a algún acto de lavado de activos o haber recibido dinero de manera ilícita de parte de Odebrecht. Ha recibido de manera muy grata, desde luego, la noticia de que por fin, después de más de 4 meses, ya tenemos una fecha de la audiencia en la cual estamos muy esperanzadas. Siempre hemos confiado en las instancias judiciales y esperamos que a nivel de la Corte Suprema, con argumentos técnicos, con argumentos jurídicos sólidos como los que estamos presentando, Keiko pueda recuperar su libertad. Recordemos que acá lo que no se está hablando de la inocencia o culpabilidad de la señora Fujimori, que acá nadie está diciendo que la señora no se le debe juzgar. Acá lo que se está evaluando es si este juicio, esta investigación se debe hacer con ella en prisión, o ella podría estar en casa con sus hijas o teniendo una vida más normal. Ernesto, ¿tu opinión al respecto? Ahora, una cosa que hay que tomar en cuenta, que no estamos hablando también de una tercera instancia. Ya se pronunció el Poder Judicial a favor de la prisión preventiva en la doble instancia. La casación también es un recurso absolutamente excepcional. Normalmente jamás proceden contra las prisiones preventivas en todos los años que hay. ¿Cuántas habrán? 14, 15 casaciones en general. Ya a Keiko también se le ha declarado infundada una casación, a Humala también se le declaró infundada la casación. Entonces, sin embargo, el TC sí le dio la razón, ¿no? Y con una sentencia muy, pero muy polémica, la del TC, que también habría que discutir muchísimo. Pero lo que yo digo, en términos de casación, ya es discutible incluso que se haya admitido la casación. Ahora, ¿qué me preocupa? En primer lugar, recordemos, bueno, por lo menos Aldo Figueroa al final se inhibió. Sin embargo, el procurador había recusado también a otra magistrada que se ha quedado en la sala. Después vamos a ver quién va a ser de fiscal que tiene que sustentar la prisión preventiva. Rodríguez Montesa, si es uno de ellos, uno de los fiscales vinculados al Cuello Blanco, es una cosa que preocupa cómo se va a plantear. Está también lo que ha dicho Romy, que es, si viene ahorita un pleno jurisdiccional sobre prisión preventiva, debió esperarse. En tercer lugar, esto se da en un contexto, yo siempre he luchado para que no haya un abuso de la prisión preventiva. Pero se ha comenzado a hablar del abuso de la prisión preventiva frente a este tipo de casos. Sí, claro. Entonces hemos tenido presidente de la República, primer ministro, defensor del pueblo, presidente del TC, presidente del Poder Judicial.
todos, congresistas, todos se han pronunciado sobre que hay abusos en la prisión preventiva hablando de estos casos. Entonces... A ver, Ernesto, recuérdame qué porcentaje de las personas están en la cárcel sin sentencia firme. Ahora estamos como con 40%. Y por años ha sido más del 60%. Más del 60%. Así que si creímos que la prisión preventiva se inventó con la señora Keiko Fujimori y los expresidentes, en realidad nos encanta mirarnos el ombligo y no darnos cuenta de la realidad terrible que hay en nuestro país, ¿no? Claro, pero además lo que hay que darse cuenta es que si bien la prisión preventiva debe ser excepcional, por supuesto, para todos los casos, incluido eso de acá, también es muy importante darse cuenta, porque ahora parece que ya nadie se acuerda, que la prisión preventiva también es una medida legal cuando se aplica bien, porque hay la obligación de sancionar el delito y de combatir la corrupción. Entonces a mí me preocupa que ahora, porque salen todos los abogados de los que están implicados en estos casos a decir, se va contra el principio de la presunción de inocencia y contra la libertad, cuando no es cierto. Todos los ordenamientos jurídicos del mundo y los tratados internacionales también contemplan la prisión preventiva cuando es excepcional y se cumplen algunos requisitos. No se está diciendo que Keiko Fujimori sea culpable, pero no tiene libertad. Eso no lo podemos, le hemos quitado su libertad. Y además hay un poco también lo que cuestionan los abogados, que ojo, el uso de la prisión preventiva cuando corresponde, imagínate un violador, ¿no? Un asesino, una persona que puede seguir delinquiendo trata a la cárcel, sin dudarlo, ¿no? Hasta que le toque el juicio. Exacto, pero aquí también un poco la crítica va por el lado de, no estamos hablando nada más de una prisión preventiva. Veamos también que en estos casos lo que tenemos es detención preliminar de 10 días, posibilidad de acuerdo de colaboración, y si no, prisión preventiva de 36 meses. Se está usando como... Yo cuando hablaba con el fiscal José Domingo Pérez, respeto muchísimo el trabajo de los fiscales, muchísimo, pero sí me da la impresión que se aplica la prisión preventiva con más por un temor, se me va a escapar. Ya, chochera, pero si tienes miedo que se te escape no es una razón para meter a la gente de prisión preventiva. Tú tienes que probar que efectivamente existe riesgo de fuga, ¿no? Y además si se escapa alguien que tiene restricciones a su salida del país, no es responsabilidad del juez, es responsabilidad de la policía, ¿no? Ahora, pero lo que pasa es que en este caso, a ver, en todos los otros casos, estos 40.000 que estamos hablando, generalmente se ha aplicado la prisión preventiva por el peligro de fuga. Y excepcionalmente por el peligro de obstaculización cuando hay amenazas de testigos, todo. Pero en estos casos de acá, el peligro de obstaculización se incrementa de una manera bárbara. Y además estamos viendo que los peligros de obstaculización son de otra naturaleza. La pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa? A ver, si uno es jefe de un partido político de fuerza popular que tiene mayoría en el Congreso legítima porque ha sido elegido y puede conseguir una sentencia determinada, ¿no es cierto? O puede conseguir una ley determinada. ¿Es obstaculización o no es obstaculización? Eso se ha puesto en debate recién, no se discutía frente a otros casos. Entonces, el riesgo de obstaculización es mucho mayor y mucho más complejo en este tipo de casos. De acuerdo, pero miremos las cosas en conjunto. Tenemos a una persona en su casa como dos expresidentes. O sea, Keiko era jefa de un partido político y PPK está en su casa, Humala está en su casa. Es decir, hay mucha gente cuyo perfil y haber estado en el poder le puede a uno hacer... Y vamos, Humala acabamos de saber que se borraron pero mira, conversaciones enteras de testigos que lo incriminaban, ¿no? A Humala y a Nadine le dan prisión preventiva en primera instancia, en segunda instancia. Le deniegan la casación, interpone 3 habeas corpus. Después lo acumulan en 2. Esos 2 habeas corpus declaran improcedentes, justamente, entre otras razones, diciendo yo no me puedo meter a una cosa que ya resolvió el Poder Judicial. Y así llega al Tribunal Constitucional. Y en el Tribunal Constitucional se divide 4-3. Sí. O sea, digamos, no es que tampoco la mayoría de la justicia le dio prisión preventiva. Y en el caso de PPK, le habían dado prisión preventiva y se cambia arresto domiciliario por un tema de salud. Que en el fondo es lo mismo, ¿no? La prisión preventiva y el arresto domiciliario en realidad es lo mismo. Y notas lo mismo cuando tienes hijas y eres una madre de familia que te gustaría estar cerca de tus hijos. No, o sea, yo ahí, a mí me agarra el bobo y por supuesto no tiene nada que ver porque es una cuestión emocional y no es una cuestión legal. Las personas se tienen que ir presas, que se vayan presas. Sí creo que tenemos que empezar a mirar la libertad de las personas con más respeto.
con más respeto. Totalmente de Y si el acuerdo. sistema es ineficiente, tiene que volverse eficiente. La ineficiencia no puede recaer en que como soy ineficiente y no puedo asegurarme de que tú vas a estar donde tienes que estar, ¡juá!, te meto preso, ¿no? Y además Ese es 36 meses, ¿no? Porque la pregunta es, ¿necesitas 36 meses para investigar? para algo que son, en fin, Son 3 vamos a ver qué pasa. Lo de Hay opiniones 36 meses ni hablar, pero yo sí creo que hay que tener en cuenta también, no solamente la fuga, ahora es mucho más importante en este tipo de casos la obstaculización. ¿No? En fin, es un caso complejo y ya veremos en la casación se tiene que ver si los argumentos que se presentaron para tomar la decisión hacían match. O sea, ¿no es cierto? Si lo que se dice efectivamente corresponde para haberle dado esta medida, y eso lo decide, eso sí, lo decide la justicia. Las opiniones de todos los demás están de más, y a respetarlas aunque nos hagan patalear, ¿no? Y eso es una cosa que tenemos que aprender como peruanos. Finalmente, rapidito quería preguntarte, Romy, simplemente en tu evaluación de abogada penalista, ¿qué pasó con el sicario de Nolasco? ¿Cómo puede ser? Es probable que alguien esté sentenciado a 25 años, ojo, acá sí, presunción de inocencia cero, nada. 25 años de prisión efectiva por un asesinato. Y no consta en ninguna parte que ese señor tiene esa condena, que el INPE no sepa ni siquiera qué tipo de preso tiene metido en su cárcel. No, eso sí es una cosa inexplicable, diría yo, que solamente podría ocurrir lamentablemente en nuestro país, porque además hay un tipo de antecedente concreto para ese tipo de supuestos. O sea, eso está establecido hasta las normas. Entonces, que se diga que el INPE no tenía un registro realmente es algo que no tiene mucha explicación. Entonces, ¿y podría ser que el Poder Judicial no haya inscrito la condena? ¿No haya hecho el trámite? Lo que pasa es que acá hay dos cosas que hay que evaluar, ¿no? Una cosa son los antecedentes judiciales y otra cosa son los antecedentes penales. Así es. Curiosamente, los penales no son los ingresos que tengo al penal, sino los procesos, las condenas que tengo a nivel del Poder Judicial. Y eso genera una inscripción que corre a nivel del Poder Judicial. Y hay otro, que es el antecedente, por así decirlo, judicial, ¿no es cierto? Los procesos que te han abierto. No, o sea, perdón, es el antecedente que se genera cuando tú ingresas al penal. O sea, cada vez que ingresas al penal, sea ya con prisión preventiva, sea ya con una sentencia condenatoria, vas a tener también un antecedente que corre a cargo de otro registro. Entonces no hablamos solamente de un registro, hablamos de una condena que además generó un ingreso al penal. O sea, que las dos cosas tendrían que haber estado... Entonces, ¿qué pasó, no? Y finalmente, ¿por qué Carguancho acepta a trámite un pedido de variación de prisión preventiva o arresto domiciliario sobre un caso que decidiera lo que decidiera? El señor no se iba a ir a su casa. O sea, es tan boba nuestra justicia que hacemos que nuestros jueces pierdan tiempo resolviendo un caso cuyo efecto es nulo. O sea, Carguancho tenía, pregunto, porque yo estoy segura que si hay algo que estoy segura es que el juez Carguancho no ha actuado movido por la corrupción, pero sí quiero saber qué hubo detrás de esa decisión y si tenía capacidad de maniobra. Si a alguien le dicen, señor, cámbieme porque ya hay exceso de prisión preventiva, yo me digo, bueno, pero tu pata está pues 25 años preso, yo para qué me voy a tomar el trabajo de hacer audiencia, firmar, leer, hacer un registro que no tiene ningún efecto real. ¿Podría haber rechazado ahí simplemente? Bueno, de plano, todo pedido que sea solicitado ante el Poder Judicial, de por sí el ciudadano tiene derecho a un pronunciamiento. Entonces tampoco no podemos decir, mira, me parece que tu pedido está fuera de lugar, por tanto ni siquiera me pronuncio. No, o sea, tiene que haber un pronunciamiento. Puede ser, no ha habido, no a trámite porque ya tienes una sentencia. O sea, o Carguancho tenía que de todas maneras declarar el cambio de preventiva a domiciliaria. No, tenía que emitir un pronunciamiento sobre el fondo, porque es lo que le estaban pidiendo. Claro, o sea, eso no lo puede evitar. Eso no lo puede evitar, pero tendría que haber habido algo, pues no, un papelito. Claro, pero ahí ¿no? dice salvo que tenga... Pero ¿no? me explicaban que eso es un formalismo, ¿no? Sí. Que se pone como al pie de página, ¿no? Bueno, no, repito, yo estoy segura que no ha habido ahí dolo, lo que puede haber habido es un descuido, ¿no? Pero yo creo que lo importante ahí, Patricia, es llegar al fondo del asunto, porque yo creo que son estas mafias como por lo bajo que han hecho que coincidan las cosas, ¿no? Porque las cabezas más bien son honestas, como conversamos. Carlos Romero es una persona honestísima y todo. Carguancho tendremos diferencias, pero sabemos que no es un tema de corrupción lo que lo asiste. Pero es algo lo típico que se mueve esto, que llega el papel un poquito más tarde, a los 5 minutos, porque todo está articulado. La Entonces, sentencia de la que nadie tiene razón es de hace 2 años. 2 años. O sea, al señor estaba sentenciado a 25 años de prisión hace 2 años. O sea, no fue que justo una con otra. No. Terrible. No, es realmente... Ahora, yo digo, tanto gastamos en lucha contra la corrupción para que pase eso, ¿no? Recordemos también que este mismo problema lo hemos tenido, y por eso el tema de las mafias, ¿no? Con los habeas corpus. Por supuesto. O sea, se presentaban resoluciones que no existían al INPE para que saliera libre. Claro.
Este es todavía más grosero que los habeas corpus. Bueno, quería tu opinión porque estamos tratando de dibujar el mapa para ver dónde están las responsabilidades, porque lo cierto es que hasta ahora no escuchamos ningún nombre. La salida del señor Romero, que es una salida política, pero necesitamos que se identifique a los que han hecho todo este chaufa para que finalmente salga este hombre que tiene aterrorizada a Fiorella Nolasco y a todas las personas involucradas en este caso criminal, que fueron víctimas de este caso criminal increíble. Muchísimas gracias. Muy interesante, muy ilustrativo haberlos tenido esta noche. Y bueno, nosotros vamos a una pausa. Regresamos rápidamente con el señor Fausto Alvarado, exministro de Justicia, y Joaquín Rey, el jefe de la multiplataforma de Perú 21. Con ellos hablamos del sistema político. Se viene el 28 de julio, se anuncian cambios de gabinete. El premier del Solar cumplió 100 días en su cargo y nos toca respirar y mirar qué está pasando. Sembrar conocimientos y valores merece ser premiado. Por esta razón, el BCP e IPAE organizan el premio Maestro Excelencia. El ganador recibirá $50,000. Ingresa a www.maestroexcelencia.pe hasta el 4 de agosto para postular o invitar a un profesor a participar. Esto era pura tierra y ahora ya viendo el parque, que es una realidad. Una obra muy hermosa. Esperamos que los vecinos sepan mantenerlo y sepan cuidarlo. Se presentó esto a la empresa Sauder, lo cual ellos han evaluado, y bueno, al final nos dieron una respuesta positiva, ¿no? Que sí nos iban a apoyar con este proyecto, ¿no? Sauder Perú ha financiado este parque con la suma de 1.357.471 soles. Hoy, todos andan en su mundo. Y siempre hay alguien que se pasa de la raya. Y otros que aún no saben cuál es su camino. Pero siempre hay una esperanza de ver un cambio. Es tiempo de fiestas y sabemos por qué chambeas. En Caja Arequipa queremos impulsar las buenas noticias. Saca tu crédito al toque para lo que más necesites y ayudarás a devolverle la sonrisa a más niños. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Sembrar conocimientos y valores merece ser premiado. Por esta razón, el BCP e IPAE organizan el premio Maestro Excelencia. El ganador recibirá $50,000. Ingresa a www.maestroexcelencia.pe hasta el 4 de agosto para postular o invitar a un profesor a participar. El Rugby 7, uno de los deportes de contacto, tuvo origen en Escocia 1883 y forma parte de los Juegos Panamericanos desde Guadalajara 2011. La selección masculina de Canadá es la única que ha ocupado el primer lugar en el podio en las 2 ediciones anteriores, al igual que Argentina con la medalla de plata y Estados Unidos con la presea de bronce. En el torneo femenino, las mujeres hicieron su debut en los Panamericanos Toronto 2015, donde las canadienses consiguieron la medalla de oro, Estados Unidos la de plata y Brasil la de bronce. Hemos decidido con nuestra querida Catalina escoger
todos los días, o si es que las hay, por supuesto, la noticia no te pases. La noticia no te pases es aquella noticia que no puede ser que ocurra. Y como comprenderán, no es nada difícil en nuestro país encontrar una diaria. Esta vez tenemos un caso absoluta y completamente dramático y trágico. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, un paciente murió porque las puertas de la ambulancia en la que llegó al lugar donde tendrían que atenderlo no se podían abrir y no pudo ser atendido. Esto le ocurrió a un hombre que había sufrido un ataque cardíaco y lo llevaron hasta el hospital de Tumbes. Como las puertas de la ambulancia se habían trabado, el pobre hombre no podía ser rescatado ni atendido adecuadamente. Finalmente, cuando lograron abrir las puertas, el hombre entró al hospital regional y falleció. Nuestra corresponsal, además, con la que hablamos muy temprano, nos contó que no solo las puertas no podían abrirse, y nosotros vemos en las imágenes al personal de salud desesperado tratando de romper la puerta de la ambulancia, sino que además cuando llegó a entrar al hospital no había corriente eléctrica y no se le pudo aplicar un desfibrilador para reanimarlo. Eso ocurre con la salud en nuestro país. Ambulancias cuyas puertas no abren, lugares que no tienen los equipos adecuados para atender a las personas. Realmente triste, realmente desesperante. Acá nuestro reconocimiento al equipo médico. Se volvieron locos tratando de salvarle la vida a este hombre. Pero ¿qué haces si tu desfibrilador no funciona y si la puerta de tu ambulancia no abre? Tampoco se le puede pedir milagros a gente que ya de por sí hace un esfuerzo para cumplir con su labor de la mejor manera. A ver si algún día dejamos de dar noticias tan dramáticas y tan insólitas como esta. Para nuestro segundo bloque les habíamos anunciado, estamos con el doctor Fausto Alvarado, exministro de Justicia. Fausto, gracias por estar con nosotros. Y Joaquín Rey, él es jefe de la multiplataforma de Perú 21, a quien vemos en la página web de Perú 21 haciendo entrevistas y haciendo notas. Bienvenido, Joaquín. Gracias, Patricia. Gracias por estar acá. Bueno, señores, 28 de julio siempre es una época en que empieza a hablarse de cambio de ministros. Es verdad que el gabinete del Solar es muy joven, acaba de cumplir 100 días, y que Salvador del Solar puso una cantidad importante de ministros nuevos, pero algunos cambios se están anunciando. Uno de ellos, tal vez el más sonado o el que sería más dramático, César Gil Llorancita, alguno de ellos en su semanario el día de hoy, es el del ministro Oliva. A ver, Joaquín, tu primera impresión. El ministro de Economía, para una situación como la que estamos viviendo, ¿está en capacidad de bandear esta crisis? Yo creo que el ministro Oliva y en general los ministros de Economía desde que inició el gobierno de Kuczynski han generado que el MEF pierda un peso impresionante. Hasta el gobierno anterior y todos los anteriores del Ministerio de Economía era el ministerio de más poder en Perú. Era el ministerio. Controlaba así. Era el ministerio. Sí, ¿no? Que, a ver, podríamos entrar en una discusión sobre si eso es bueno o malo. De acuerdo, pero lo cierto es que tenían siempre mucho más que decir en la toma de decisiones, en los fines del presupuesto, y todos los ministros, desde Torne, no se les ha sentido, y en el caso de Torne creo que además tomó muy malas decisiones, ¿no? Tal vez Claudia Cooper fue una persona que con su perfil bajo pesó, ¿no? Se criticó mucho que Vizcarra no la haya mantenido como otros ministros importantes del régimen anterior, ¿no? Pues también tiene que ver mucho también el peso que el gobierno le ha dado a los temas, ¿no? Le ha dado al tema político casi todo. Ahí se ha jugado todas sus cartas y obviamente el tema económico es algo que no ha tenido la relevancia, me refiero en la difusión, en la agenda. Entonces eso quizás ha mermado la presencia del ministro de Economía. Eso no quiere decir que no se sienta una crisis como la que estamos viendo, por lo menos hay indicadores de que no se está desarrollando la economía como debiera hacerse, ¿no? De acuerdo con Fausto, porque tú puedes elegir que la economía no sea el centro de la discusión de tu gobierno, si es que la economía está bien, ¿no? Porque por el único tema que se ha movido es cuando hubo el anuncio del ministro de Justicia de una estatización. En ese momento se empezó a hablar algo de economía y algo del modelo, ¿no? Pero después no hemos tenido otra oportunidad, ¿no? Por más que no sea una prioridad del presidente, sí hay una responsabilidad del ministro, porque finalmente el tema económico es muy importante, es central. Y la verdad es que este primer trimestre
hemos llegado a un crecimiento de 2.3 más o menos. Y esto no es una recesión, pero sí es una desaceleración. Y el hecho de que el presidente Vizcarra no haya tomado como bandera, eso no quita responsabilidad al ministro de Economía, ¿no? Y hay cosas muy fáciles que se podrían hacer. El tema económico es complejo, pero para iniciar un cambio, porque todavía queda 2 años, se podrían hacer cosas. Por ejemplo, el tema Tía María. ¿Dónde está la voz del ministro de Economía en esto? Es uno de los proyectos más importantes y no sabe, no opina. No, hay que prender los motores con respecto al tema y definir los temas de la minería. Y el Perú ha sido, es y será un país minero. Entonces concuerdo con lo que dice, esto no le quita responsabilidad al ministro de no buscar los espacios justamente para que dentro del gabinete y dentro del gobierno él desarrolle lo que es la tarea de su portafolio, ¿no? El tema Tía María me parece central y hay que mencionarlo porque ahí hay un plazo final, que es hacia fines de julio vence el estudio de impacto ambiental y si no se da licencia de construcción volvemos a foja cero y esto se patea mucho más. Estamos hablando de una inversión de 1.500 millones de dólares. Es muy importante para la economía regional y solamente es cuestión de dar una decisión política y cuyo impacto no se limita solamente al proyecto Tía María, sino que da una señal, ¿no? De que hay un Estado de Derecho, que se respeta, digamos, si es que se te da la licencia en un momento, si se te aprueba el EIA, es porque has cumplido todos los requisitos y se te tiene que dar la licencia de construcción, ¿no? Y esto es clave porque ahora las expectativas empresariales, la confianza para invertir y para contratar, están en niveles muy bajos. Y ha empezado a sentirse. Y uno lo empieza a ver en la calle y hay gente que se está empezando a quedar sin trabajo y además hablábamos con varios economistas, uno a veces tiene un bache, ¿no es cierto? Bajan el precio de los metales, ¡brum! Hay alguna crisis externa que te pega, ¡brum! Bajas un poquito, pero esto ya empezó a ser tendencia y cuando es tendencia la cosa se pone complicada. Y no es un tema tendencia en la inversión. Sí, la inversión se ha retraído la inversión privada. La exploración es más dramático, o sea, cuando una mina no se renueva, no ve las exploraciones, no ve el crecimiento, es cuestión de un mal a corto plazo, ¿no? ¿Y perfil del ministro, si va a ser cambiado Oliva? Tiene que ser un ministro que tenga mayor presencia. En el situación en la que estamos, en que hay un problema de expectativas, que la gente tiene incertidumbre, no sabe qué pasar, es muy importante que haya un ministro que salga y dé confianza, que diga, estamos haciendo esto, vamos a hacer esto, que tenga claridad en objetivos, en metas, en estrategias. Y si tienes un ministro que no se le escucha, y la verdad que cuando se le escucha, es un poco aburrido escuchar hablar al ministro Oliva. Con el perdón. Además es muy impreciso. Es impreciso. Varias veces dice cosas que no son o usa cifras que no son reales. Y eso para un ministro de Economía es fatal. Es fatal. Mira, nosotros nos podemos equivocar con las cifras. El ministro de Economía no se puede equivocar con las cifras. Otro personaje complicado es el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Popolizio. Está también en veremos Nosotros decimos que estén veremos porque son las típicas rumores, no porque tengamos una confirmación o porque se esté anunciando su salida. Pero ha tenido un par de toros difíciles de torear, por decirlo, para ser redundante. Joaquín, por ejemplo, el caso ahorita, el de Bustamante, el caso de la persona que estuvo ligada al pasaporte del señor César Nostroza, ¿no? Sí, ciertamente. Y quizá más grave que eso para mí ha sido cómo se ha lidiado con el tema de los venezolanos, ¿no? Esta decisión de exigir una visa cuando evidentemente no se puede conseguir. Y más grave que eso, una de las escenas que yo lamento más del gobierno de Vizcarra ha sido la presencia del presidente supervisando la deportación. ¡Ay, qué horror! Y ahí le tocaba a él decirle, ¿sabe qué, presidente? Él tendría que haberlo detenido. Tendría que haberlo detenido. Sí. Y además decirle, somos Grupo de Lima. Nosotros hemos formado el Grupo de Lima. No podemos tener un discurso ambivalente por más políticamente aceptable o exitoso que sea ese discurso, Fausto. No, y además eso implicaba ya otro tipo de manejo, donde quizás el lado económico hubiera tenido que ver, ¿no? Me refiero en el sentido de qué manera aprovechar esta venida de tanta mano de obra como está viniendo, ¿no? Ojo que el 90% de los venezolanos dicen que han venido para quedarse. El problema no es que estén acá, el problema es que están todos en el mismo rubro, trabajando en lo mismo. No, porque eso el problema que veo yo ahí es el problema de remesas, es decir, que de acá se empiece a drenar hacia afuera y la riqueza que ellos pueden producir no se invierte acá adentro, ¿no? Bueno, pero si por el otro lado su productividad empuja en que haya buenas empresas, ¿no? En principio, yo creo que
efectivamente parte de la riqueza que genera se va y no es lo mismo que cuando la riqueza se queda. Y también sí hay evidencia que en mano de obra no calificada los sueldos han bajado un poco porque la oferta ha aumentado, es natural. Porque todos se han quedado y se han ido a meter en el mismo rubro y no estamos haciendo homologación de sus capacidades para que vayan a lo que pueden hacer, donde hace falta. Ahí es que viene la dirección, ahí es que viene el gobierno, así es. Ahí viene la orientación. En lugar de pedirles visa, doctora Alvarado, sería mucho más interesante. Es el objeto imposible, pues. No, y además mucho más interesante empezar a censarlos y decir, ya, pues, señor, ¿usted tiene título en qué? ¿Medicina? Ok, ¿no? No va a trabajar de mozo, ¿no? Lo vamos a mandar ahí a Yurimagua. Y en las publicaciones que vemos hoy día que han aparecido con respecto a las actividades o las potencialidades que tienen cada uno, vemos que en el lado de profesionales andan en 37%, que es un 40%. Y en rubros en que nos falta a nosotros. ¿no? Y en última instancia diría que efectivamente el tema económico es parte del problema y tiene que ser considerado, pero también finalmente tenemos que hacernos las preguntas: ¿qué queremos ser como país? ¿No? En Perú ha sido un país que ha mandado migrantes a todo el mundo, entre otros países a Venezuela, ¿no? Entonces yo creo que hemos mandado algunos bien feos, ¿ah? O sea, no de todo. De todo. Así que no seamos así los que, bien vienen delincuentes. El 0.3% de los venezolanos que han venido al Perú delinquen. Y nosotros debemos haber mandado una proporción similar al resto del mundo fastidiar. O sea, no. Rapidito, porque ya me tengo que ir. Del 0 al 10, del 0 al 20, evaluación de Salvador del Solar. Yo diría que él se nota que ha hecho todos los esfuerzos por querer hacer las cosas bien, pero no es oportuno, creo,